¿Sabía que puedes sumar, restar, multiplicar y dividir en Excel mediante sencillas fórmulas? ¿Y que Excel actualiza después los resultados si las cifras cambian? Veamos cómo funciona. Primero, escribo un signo igual en una celda para indicar a Excel que voy a escribir una fórmula. Para sumar dos números, escribo el primer número, después el operador, en este caso un signo más, y a continuación el segundo número. Desde este momento, la fórmula aparecerá tanto aquí, en la celda, como en la barra de fórmulas. Si pulso Entrar, puedo ver el resultado de la suma en la celda. Si vuelvo a seleccionar la celda, puedo ver cómo la fórmula usada en la operación aparece en la barra de fórmulas. De la misma manera, puedo restar un número a otro, usando el signo menos para indicar que se trata de una resta. Puedo multiplicar dos números mediante el signo de asterisco, que indica la multiplicación. Y finalmente, puedo dividir dos números gracias a la barra diagonal. Excel va más allá al proporcionar algunas fórmulas previas, denominadas funciones. Por ejemplo, uso mucho la función suma, para calcular sumas totales, como mis gastos totales en ocio de todo el mes. Primero, selecciono la celda donde quiero obtener el total. A continuación, en la ficha Inicio, en el grupo Modificar, hago clic en Suma. Examinemos detenidamente lo que aparece en estos momentos. Primero, observe el resaltado que hay alrededor de las celdas incluidas en la fórmula. En la celda que he seleccionado para que aparezca el total, se muestran las diferentes partes de la fórmula, comenzando por suma, que es el nombre de la función. B4, B7, es la información, el argumento, que indica a la función de suma qué se debe sumar. El argumento usa lo que se denomina referencia de celda, B4, B7, en lugar de valores reales. Las referencias de celda identifican las celdas por el encabezamiento de la columna, como la columna B, y el encabezamiento de fila, como la fila 4. Los dos puntos de la fórmula indican que la referencia de celda es un intervalo, que incluye las celdas de la columna B, desde la fila 4 a la 7. Después, seguiremos hablando acerca de las referencias de celda. Los paréntesis separan el argumento de la función. La sugerencia muestra cómo se escribe una fórmula. Bien, veamos cómo se hace. Al pulsar Entrar, aparece el resultado de la función de suma en la celda B8. Si selecciono la celda, la fórmula aparece en la barra de fórmulas. Aunque no es muy complicado, a veces es más sencillo copiar una fórmula en lugar de crear una nueva. Por ejemplo, para obtener el total de los gastos de febrero, solo necesito copiar la fórmula que creé para enero. Para ello, coloco el puntero del mouse sobre la esquina inferior derecha de la celda B8 hasta que aparezca el icono de cruz negra. Arrastro el controlador de relleno hasta la celda C8. Al soltarlo, el total de febrero aparece en la celda. Si hago clic en el total de febrero, en la barra de fórmulas, la referencia de celda cambia automáticamente a la columna C en lugar de la B. Supongamos, por ejemplo, que he olvidado registrar el alquiler de un vídeo en febrero. Hago clic en la celda C5, que contiene el total de alquileres de febrero, y escribo un signo igual, la entrada original, un signo de suma y la cantidad adicional. Después, pulso Entrar. ¿Ha visto? Excel ha actualizado automáticamente el total del mes de 126,92 a 130,92 euros. Esto se debe a que la fórmula ha usado referencias de celda en lugar de valores reales. Si hubiera usado valores reales en lugar de referencias de celda, necesitaría actualizar el total manualmente siempre que cambiase un valor de celda. Ahora, digamos que deseo sumar la cantidad gastada en el alquiler de vídeos, como en la celda C5, y en discos CD, como en la celda C7. Primero, hago clic en la celda en la que deseo ver el total, y escribo un signo igual. Puedo escribir la palabra completa suma,
o las primeras letras y hacer clic en Suma en la lista de funciones que aparecen al escribir. Puedo hacer clic en la celda C5 para incluirla en el argumento en lugar de escribir C5. Escribo una coma en la celda C10 y hago clic en la C7. Como ve, he usado una coma en vez de 2 puntos para separar las referencias de celda. Esto se debe a que estoy especificando la inclusión de celdas específicas en lugar de intervalos. A continuación, escribo un paréntesis de cierre y pulso Entrar para ver el total. Como no necesito dicho total, lo selecciono y lo elimino. Por último, veamos otra ventaja de las referencias de celda. Recordará que las referencias de celda cambiaban automáticamente al copiar la fórmula de la columna B a la C. Esto se debe a que en la fórmula se han usado referencias de celda relativas, que cambian según se copian. Pero en mi casa, pago el 25% de todo, excepto de la televisión por cable, y deseo saber qué debo del mes de febrero. Hago clic en una celda y escribo 2, 5. Después, hago clic junto al alquiler de vídeos en D5 y escribo un signo igual, seguido de la referencia de celda relativa a C5 y de un asterisco como operador de multiplicación. Escribo un símbolo de dólar, D, otro símbolo de dólar y 9. ¿Por qué incluyo los símbolos de dólar? Porque indican a Excel que se trata de una referencia de celda absoluta en lugar de relativa, que hace referencia al valor de la celda D9 que contiene el 25%. Ahora, solo tengo que pulsar Entrar para ver lo que debo del alquiler de vídeos. Después, arrastro el controlador de relleno para copiar la fórmula a las filas 6 y 7, y aparecerá lo que debo de películas y de discos CD. Al hacer clic en cualquiera de estas celdas, la primera referencia de celda, que es relativa, cambia en la barra de fórmulas, mientras que la segunda referencia de celda, que es absoluta, no. Otras funciones de Excel, además de la de suma, para simplificar mis tareas de cálculos. Por ejemplo, si deseo conocer el costo medio de entretenimiento de enero y febrero, puedo seleccionar la celda junto al total de febrero. En la ficha Inicio, en el grupo Modificar, hago clic esta vez en la flecha hacia abajo de Suma, en lugar de en el botón Suma. En la lista de funciones selecciono Promedio. A continuación, pulso Entrar para que Excel muestre el costo promedio en la celda. Oh, vaya, aparecen unos símbolos de almohadilla. No pasa nada. Esto ocurre porque la celda es demasiado pequeña para mostrar los resultados de la operación. Si arrastro una esquina de la columna para ampliarla, podré ver lo que esperaba. Para terminar, déjeme indicarle un montón de funciones que puede explorar por sí mismo. Haga clic en la flecha hacia abajo de Suma y a continuación en Más funciones. Puede elegir una categoría primero para limitar la lista. Al seleccionar una función de la lista, se describe brevemente aquí y puede hacer clic en Ayuda sobre esta función para obtener la información que necesita. Elija la función que desea y Excel hará el resto.